El próximo 20 de enero de 2025 se iniciará en Estados Unidos la segunda presidencia de Donald Trump, quien ya ha anunciado al senador cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado. Rubio se ha perfilado por sus fuertes críticas contra las dictaduras latinoamericanas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero el propio Donald Trump se caracteriza por una política transaccional y en torno a América Latina ha definido sus prioridades en torno a las deportaciones masivas, la seguridad y las restricciones a las importaciones procedentes de China. ¿Qué se puede esperar entonces de la nueva relación entre Estados Unidos y las dictaduras latinoamericanas? Conversamos con los politólogos Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, y con Michael Shifter, catedrático de la Universidad de Georgetown en Washington. Y esto fue lo que nos dijeron. Gracias, Eduardo. Michael, por conversar con la audiencia de esta semana sobre la nueva administración Trump y cómo se perfila la política de Estados Unidos hacia las dictaduras en América Latina. ¿Qué significa el nombramiento del senador Marco Rubio como secretario de Estado de la administración Trump sobre su futura política hacia las dictaduras de América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Estarán en la agenda de su política exterior y qué orden de prioridad podrían ocupar? El nombramiento quiere decir que Marco Rubio va a pasar de senador de Florida a secretario de Estado con responsabilidades globales y es un papel distinto. Va a tener que dedicar mucho esfuerzo para mostrar su habilidad en temas como Ucrania, Gaza, competencia con China a nivel global, pero seguramente también su corazón, su compromiso está en la región y sobre todo dirigido a los tres dictadores que usted mencionó. Entonces va a dedicar algún recursos y tiempo a esos grandes y complejos situaciones. Venezuela es un caso aparte de Cuba y Nicaragua, porque es un país mucho más grande, más significativo a nivel regional, tiene petróleo, y también hay una crisis migratoria regional con casi 8 millones de refugiados en toda la región. Entonces yo creo que eso es otro tema. Cuba y Nicaragua, creo que podemos esperar más retórica, más críticas en cuanto a políticas concretas. Seguro está estudiando algunas medidas para endurecer la política hacia Cuba y Nicaragua, pero ya están bastante duras. No sé cuánto exactamente van a hacer más bajo el secretario de Rubio. En relación con lo que Trump hasta ahora ha anunciado como sus prioridades en la región, en primer lugar, las deportaciones, la migración o la imposición de tarifas o aranceles a las exportaciones provenientes de China, ¿cómo se ubica este tema de las dictaduras en su política hacia América Latina? Yo creo que lo prioritario es lo que usted acaba de mencionar. Francamente, Trump no es un tipo ideológico, es un tipo transaccional y de hecho, él, como sabemos, él le gusta tratarse y llegar a acuerdos con hombres fuertes. Eso es lo que está buscando con Putin, con el tema de Ucrania, con Xi Jinping, con el tema de China y la guerra económica con China. Y yo creo que la excepción en su primer mandato fue Maduro, donde hubo una política más dura de sanciones y críticas a Maduro, pero yo creo que esto fue una política más que tenía que ver con la estrategia electoral en Florida. Y yo creo que estamos en otro momento y podemos ver más consistencia por parte de Trump con respecto a Venezuela, de ver a buscar un acuerdo sobre temas migratorios y también aprovechar para facilitar más inversión en el sector petrolero en Venezuela. Eso sería consistente para Trump. Creo que Cuba y Nicaragua son casos apartes. No creo que para Trump son importantes, pero sí para Rubio sí es importante. Pero yo creo que Trump va a enfocar sobre todo sobre México, que es el tema principal, donde se puede ser muy complicado. Y en su segundo término, el tema de Venezuela. En el primer mandato de Trump, John Bolton formuló una visión de ver a estos tres países como una troika
con una misma política de alguna forma para todo. ¿Se replicará esto o lo van a tratar como casos individuales reconociendo sus diferencias? Lo primero que hay que hacer notar es que no estará Bolton, ¿no? Y eso también refleja algo muy importante, de cómo lo que hoy es este nuevo gobierno o lo que será este nuevo gobierno es muy diferente a lo que fue el gobierno anterior, donde de alguna manera dependió en muchos de los resabios del conservadurismo, particularmente del neoconservadurismo republicano. Hoy lo que llega a la Casa Blanca es bastante diferente y veremos, pues, por supuesto, si es que, como decía Mike, yo sí creo que hay que tomar a Cuba y a Nicaragua de manera diferente de lo que van a ver a Venezuela, precisamente por lo transaccional que es Donald Trump, la importancia que tiene las deportaciones masivas. Para lograr las deportaciones masivas, necesita que los países a los que van a ser deportados acepten una deportación masiva. Yo me imagino que habrá, como es una importante carta de negociación para Maduro, que habrá ahí una resistencia a una deportación masiva si es que se da. Y segundo, está el tema muy importante de las sanciones, particularmente la reactivación de sanciones a Chevron, ¿no? Chevron, que ha sido una compañía muy importante, ellos están en un joint venture con PDVSA. Chevron tiene 8,000 empleados en Venezuela. Tiene una presencia muy importante, por supuesto, en cuanto a lo que es la producción venezolana, de manera que Chevron no se va a retirar de manera muy callada, digamos, de esta negociación. Y también, como dijo Mike, la política de presión máxima que ejerció el presidente Trump en su primer término probablemente retornará, pero realmente hay muy pocos lugares donde presionar más. Ya se han hecho las sanciones individuales. Lo único que quedaría es volver a presionar a Chevron, pero ahí creo que está precisamente lo transaccional de esta relación que tendrá Donald Trump con gente, pues, como Maduro y como otros dictadores en el mundo, no solo en América Latina. En Venezuela hubo un fraude monumental, hay un desafío con la toma de posesión de Maduro programada para el 10 de enero. La oposición dice el candidato ganador, Edmundo González, va a regresar a tomar posesión. Biden, en su salida de gobierno, el secretario de Estado está reconociendo a Edmundo González como presidente electo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se espera de la política de Trump después de que tome posesión? Ahí sí es importante, coincidiendo con Michael, Marco Rubio, quien es a propósito colega nuestro acá en la universidad, enseña un curso sobre política latina en Estados Unidos y además tiene mucho interés en política exterior, pero sí tiene su corazón en la región y él ha sido muy duro en sus declaraciones privadas y públicas sobre Venezuela y me imagino que expondrá ese punto de vista en el gabinete. Va a depender mucho quién, si es ratificado, que no tengo duda que lo será, a quién pone en las posiciones de subsecretario. Yo creo que hay que ver, precisamente vamos a tener una señal con los nombres de las personas que puedan aparecer en esos cargos. Pero yo creo, al menos el senador Rubio tendrá su corazón en la región, se verá limitado por la agenda global que necesariamente va a tener la administración, la nueva administración de Trump, pero dependerá mucho de estas personas que entiendo que ya han sido identificadas muchas, pero que probablemente son de origen cubano-americano y que tienen, pues, un interés en la región, particularmente en el cambio de régimen en esos tres países que nos preocupan. En Nicaragua, en las últimas 2 semanas se aprobó una reforma total a la Constitución que prácticamente viene a legalizar la dictadura totalitaria que ya existía de forma de hecho. ¿Cambia esto de alguna forma la visión de la política exterior de Estados Unidos hacia el país y cómo consideran que podrían tratar de incidir en este proceso en el cual, pues, la administración Biden había establecido una serie de compromisos de apoyar
una salida democrática en Nicaragua. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre estas dos administraciones, en parte por lo transaccional, lo personal que es Trump, versus el enfoque algo más, digamos, idealista que tenía. Lo vimos en las declaraciones iniciales del secretario de Estado Blinken, lo vimos en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a la que fueron la mayoría de los países importantes no estuvieron presentes. Pero es este enfoque en la protección de la democracia liberal y representativa. Yo creo que ese enfoque no va a estar presente. Dudo mucho que se hable de la promoción de la democracia y más bien se va a hablar mucho, y en este sentido sí creo que Marco Rubio, quizás algo más entendedor de teorías de relaciones internacionales, yo creo que él es un seguidor de Morgenthau, él es un realista. Él ve al mundo en términos de los intereses estratégicos de los Estados Unidos y no necesariamente desde el punto de vista de la promoción de la democracia. O sea, siguiendo esa argumentación para la dictadura de América Latina, la llegada de esta nueva administración Trump plantea para ellos también una oportunidad, una posibilidad de negociar en torno a algunos temas. Sí, definitivamente, me parece que sí, ¿no? Precisamente creo que hay, mira, el mero hecho de que él se piense hoy que puede llegar a un arreglo con Putin, que pueda llegar entre sus grandes amigos está Víctor Orbán, que tiene unos sentimientos interesantes respecto al dictador de Corea del Norte, etcétera. ¿Por qué no tener una transacción con América Latina también? ¿No? Particularmente si se trata de promover los intereses de los Estados Unidos. Este tema de las dictaduras, ¿cómo se inscribe para la futura política de Estados Unidos en el contexto del resto de América Latina? Trump está definiendo abiertamente sus afinidades, sus alianzas, por ejemplo, con gobiernos como el de Milei. ¿Cómo va a trabajar en la región y cómo va a trabajar con el resto de América Latina en torno a estas dictaduras? Yo creo que depende, mire, yo creo que en primer lugar vamos a ver un cambio importante con Trump de un enfoque más unilateral. Creo que no está, su fortaleza no está en consultar diplomacia, cooperación. Yo creo que él va a imponer lo que él considera que es importante para Estados Unidos. Y obviamente va a buscar aliados para seguir la línea de él, pero no es otro estilo, otro enfoque que vimos el primer gobierno que va a ser más marcado en este gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar si él toma ese giro que dice Eduardo y que yo coincido con Maduro, por ejemplo, y hay un acuerdo con Maduro sobre el tema migratorio y Maduro cede algo y Trump lo vende como un gran triunfo para Estados Unidos porque negoció, pero Maduro le dio algo a Trump en cambio, que sería la primera vez. ¿Cómo va a responder Javier Milei a eso? ¿No? Que ha sido una crítica muy dura contra Maduro y tiene la embajada de Argentina, está bajo ataque del régimen de Maduro. Yo creo que en eso un tipo como Milei no va a tomar mucha distancia de Trump, va a buscar la manera de acomodarse, adaptarse a la línea que define Trump con respecto a esos países. Como repito, yo creo que en los casos de Cuba y Nicaragua, mi impresión es que tal vez no van a recibir la misma atención que Venezuela. Creo que no me extrañaría que seguimos con status quo en la política con esos países y que lo único nuevo sería una retórica más agresiva y más ideológica por respecto a Marco Rubio, que aprovechará su plataforma, su nueva plataforma como secretario de Estado para levantar ese tema, pero en lo concreto no sé, tal vez endurecer las sanciones un poco, pero ya están muy duros, no sé cuánto va a pasar. Con respecto a Nicaragua, siempre hay el tema que va a estar en el tapete de cambiar un poco el tema económico. Vemos a CAFTA, por ejemplo, el tratado con Centroamérica, que todavía Nicaragua forma parte, es miembro,
esto podría ser el tema de consideración, pero también tiene implicaciones sobre inmigración, sobre la situación económica de los nicaragüenses que están en el país, que también hay que ver el equilibrio en ese tema. En el caso de Nicaragua, también el régimen de Ortega ha sido señalado de provocar de manera sistemática a Estados Unidos promoviendo la migración ilegal, no solo de cubanos, haitianos, latinoamericanos, sino de personas extracontinentales. ¿Tiene esto alguna relevancia, Eduardo, para la política de Trump sobre el tema de migración? Es importante profundizar un poco en el vínculo que acaba de establecer Michael entre política comercial y la política migratoria. Lo hemos visto con esta amenaza a Canadá y a México, con la aplicación de aranceles del 25%. Yo creo que estamos en un mundo muy diferente al mundo de los 90s o de principios de este siglo, donde el comercio libre era una prioridad. Hoy estamos hablando de un republicanismo muy proteccionista, que usa el proteccionismo como arma en temas de seguridad. Y en ese sentido, no me sorprendería que los temas de cambiar la naturaleza de algunos acuerdos con el de ERE-CAFTA, que aplica, por supuesto, a toda Centroamérica, no solo a Nicaragua y también a República Dominicana, pero también considerando, por ejemplo, la postura de Gustavo Petro en Colombia, con un tratado de libre comercio que se logró a duras penas, pero que hoy, en este nuevo contexto donde el libre comercio ya no es prioridad para Estados Unidos, donde se pueda usar eso como un arma para presionar el comportamiento de países de la región que tienen estos acuerdos para que se alineen más con la postura norteamericana. La crisis económica de Cuba, que se ha venido agravando en los últimos meses con el colapso del sistema energético, pues también plantea otras situaciones, un incremento de la migración a Estados Unidos por una parte y por otro, pues la enorme fragilidad del sistema cubano. Sin lugar a dudas, Cuba está probablemente, y lo hemos venido diciendo durante tantas décadas, ¿no? Este año cae el régimen de Cuba por la fragilidad económica o lo que sea, pero lo que sí creo es que este año está pues verdaderamente en una situación dramática, no solo por los dos huracanes, el sistema eléctrico básicamente hay que reconstruirlo desde cero. No hay inversiones de ningún tipo y un régimen que no tiene opciones. El petróleo venezolano es cada vez más escaso en lo que llega a la isla. Es un momento quizás donde algunos piensan que basta un empujoncito más para que caiga el régimen. Pero también nos han demostrado los cubanos la absoluta capacidad que tienen de mantenerse en el poder durante años, a pesar de las sanciones extremas que existen, ¿no? En resumen, para las dictaduras de América Latina, la llegada de un nuevo gobierno de Trump tampoco es una mala noticia. Yo creo que no, yo creo que hay que recordar, y disculpa que lo pongo en términos muy, muy directos, pero no importa la democracia, Trump. Eso es un tema que no existe. Entonces, esto vimos en su primer mandato. Terminó teniendo buena relación con AMLO, por ejemplo, en México, a pesar de los retrocesos democráticos, que obviamente no es una dictadura, pero es un gobierno que tenía tendencias autoritarias y hubo retrocesos en varias áreas de democracia, pero esto nunca estaba presente. Lo mismo, yo creo que él no importa la democracia, no importa mucho a América Latina, francamente. Lo que importa a él es lo que conviene a él políticamente, personalmente, y por eso creo que México y los temas asociados con México, que son los temas que importa la base política de Trump en Estados Unidos, migración, China, drogas, seguridad, esto va a ser el foco de su atención. Y estaría dispuesto a, yo creo que llegar a un acuerdo con Maduro y venderlo. Y no creo que tampoco habrá mucho costo político, y Eduardo me puede corregir
porque él está en Miami y conoce mucho mejor que yo, pero no creo que habrá mucho costo político entre los diásporas venezolanos y cubanos tampoco, porque para ellos Trump es lo máximo y siempre será lo máximo. Hay algo que él tiene sobre esos sectores que no cambiaría aún si Trump llega a un acuerdo con Maduro. Y yo creo que eso sería coherente de lo que hemos visto Trump con otros hombres fuertes en el mundo. Y en su primer mandato, Maduro fue la única excepción, y creo que hubo decepción con la jugada con Venezuela. El primer mandato, la política no fue exitosa, fue una política fallida, y no me extrañaría si Trump busca otras opciones con respecto a Venezuela, el mayor proveedor de petróleo en el mundo y donde hay oportunidades para ganar mucho dinero. Esos son muy atractivos para Trump. En otras palabras, la posible influencia de la agenda y del corazón del senador Marco Rubio, como ustedes han descrito, estaría circunscrita a los intereses más globales, pues, de la política de Trump en América Latina. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que es muy importante entender el hecho de que Marco Rubio tendrá prioridades como secretario de Estado, que van a estar completamente fuera de este hemisferio. No hemos mencionado, por ejemplo, ni siquiera en esta conversación el caso de Haití, que quizás es el caso más dramático que vive la región, ¿no? Pero no hay pues ninguna prioridad para resolver ese caso tampoco. Y dudo que haya en la administración que ingresa. Y pues hay unos conflictos tan enormes en el resto del mundo de vital importancia geoestratégica. Ahí va a estar el enfoque. Por eso reitero la importancia de quiénes serán los funcionarios en el Consejo de Seguridad Nacional, quién estará encargado en el Departamento de Estado en política hacia América Latina, quién será el subsecretario en defensa, etcétera. Y no nos olvidemos el caso clave, quizás lo más importante, que será la renegociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con México, que quizás dentro de todo eso lo más importante para América Latina y para Estados Unidos sea eso. Esas personas clave de la administración para la política de la región ya están identificadas, algunas de ellas. Hay mucha especulación, quizás Michael sabe más que yo, que estando en Washington, pero hay muchísima especulación de varios nombres, ¿no? No me he llamado todavía. Bueno. Y a mí no me llamarán, entonces. Gracias, Eduardo, Michael. Gracias. Claro que sí. Con mucho gusto. Con gusto.